Y esto nos lleva precisamente a un apartado que queremos hacer dentro de esta conversación y es el tema de la Ruta Nacional 32. Son muchísimos años, ustedes podrían decirme con más certeza cuánto llevamos planificando todo lo que tiene que hacerse en la Ruta Nacional 32, los constantes derrumbes, lo que cuesta al sector productivo un cierre de horas. Acabamos de pasar más de 10 días cerrada la obra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado con la Ruta 32? ¿Y qué podemos hacer? Es la gran interrogante, ¿verdad? Porque no podemos pasar más tiempo sin esto. ¿Qué apuntaría usted como el principal fallo en la Ruta 32? Bueno, primero que hablemos de la Ruta 32 como hay dos tramos, ¿verdad? Está el tramo que en este momento se está ampliando, que es desde Río Frío hasta Limón, un proyecto del que se viene hablando de hace mucho tiempo atrás. Hoy se ha venido avanzando. Nosotros en el ANAME ese proyecto lo tenemos bajo una auditoría técnica desde hace ya bastantes años y hemos estado dándole seguimiento. Vemos los problemas con las rotondas y recientemente vimos un accidente gravísimo que se dio y que prácticamente nosotros lo habíamos predicho, ¿verdad? Porque las rotondas, a pesar de que se informó de que no había plata para construir los pasos a desnivel y después se tomó la decisión de tomar una acción paliativa poniendo unas rotondas, no se hicieron de la mejor forma posible. Algo comunicado directamente con al ministro, ¿verdad? En ese entonces, el ministro Batalla, y que por la falta de presupuesto no se logró. Por dicha, hoy vemos un cambio con el nuevo ministro y con el nuevo jerarca del CONAVI, donde ya se tomaron decisiones en cuanto a que se van a implementar los pasos a desnivel. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una mala planificación. No hay las expropiaciones suficientes, tuvieron que hacerse rediseños durante el proceso y eso lo que hace es demorar el proyecto, incrementar los costos y tenemos ese gran problema de que siempre no tenemos un trabajo que no tiene tantos problemas. Eso es lo que estamos encontrando en los proyectos en este país. Ahora, existe el otro tramo, el tramo de la Ruta 32, que es por un parque nacional, ¿verdad? Una zona de montaña en el cual tenemos deslizamientos y las posibilidades, porque lo han dicho el ministerio, de poder intervenir, ahí se limitan porque hay leyes de parque nacional que hay que respetar. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que buscar una solución y no podemos permitir que se cierre una carretera por donde transita el 80% de las importaciones de este país. Entonces, sí tenemos otro tramo, ya estamos ampliando uno, pero ¿qué vamos a hacer con este otro? ¿Verdad? También hay que ampliarlo, vamos a dejar los 2 carriles y pasar a otro que tiene 4 carriles. O sea, ya tenemos que ir pensando, planificando como país cómo vamos a mejorar esa carretera, especialmente en ese tramo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el MOP en mente en este momento en relación con eso? No conocemos, ¿verdad? Pero eso es algo que hay que entrarle de lleno. Tal vez don Guillermo tenga conocimiento en ese tema que tal vez yo no sé. Don Guillermo, incluso ustedes han hecho estimaciones del costo, ¿verdad? De este impacto de la Ruta 32 a nivel nacional. Es la ruta por la que pasa el 80% de las importaciones y exportaciones de nuestro país, maneja el principal puerto de exportaciones de nuestro país, además de la parte turística y lo que es necesaria esa carretera para hacer el crecimiento de la provincia del Limón y de toda la región Caribe. Es un tema, como bien decía Rolando, que hay que pensarlo en 2 partes. Y nuevamente quiero destacar los temas de planificación. Estamos hablando de la administración de Laura Chinchilla, 2010-2014, donde se gestiona un crédito con el banco chino para hacer una construcción a 4 años. Ya llevamos 14 desde que eso se está hablando y todavía no está terminado. Precisamente lo que decíamos de estimaciones financieras y los incrementos de costos que también se dan en el transcurso del tiempo, como mencionaba Rolando, hacen que entonces el dinero no alcanzó para hacer los pasos a nivel, que era lo que estaba planificado desde el inicio. Pero además faltaban más de 300 expropiaciones que tampoco permitían la construcción. De allí que se hicieron rotondas, y rotondas forzadas a los terrenos que se tenían. ¿Debió haberse hecho eso? Probablemente no, pero podría haber generado una
no comunicación de los pueblos donde esas rotondas se estaban haciendo, de los poblados de esas poblaciones. Es un tema de que por dicha ya se movieron y han logrado conseguir el financiamiento para poder generar esos pasos a desnivel, porque sería una tragedia que esos pasos a desnivel de la pista de Limón se hicieran como se hicieron los pasos a desnivel de circunvalación, que duramos 30 años haciéndolos. Entonces es importante hacerlos lo más pronto posible porque los problemas de seguridad vial han sido inminentes. Como bien decía, y han sido problemáticos lo que hemos tenido. Como bien decía también Rolando, eso es un tema del Río Frío hacia Limón, pero tenemos otro tema del Parque Nacional, nuestra legislación ambiental, que no permite hacer lo que se requiere hacer en los taludes, lo que ha recomendado la NAME miles de veces en geotecnia y todos los geotecnistas de nuestro país, pero no se puede porque son terrenos del parque. Eso quiere decir que hay que trabajar en la Asamblea Legislativa un cambio de ley para eso. Esa es una opción. Es la más económica, pero es la más lenta políticamente, al punto que en más de una década no hemos logrado en ninguna Asamblea Legislativa hacer esos cambios. Una solución que hace en Colombia. Hay 3 países que son los que más llueven en el mundo continentales: Panamá, Colombia y Costa Rica. Colombia tiene carreteras de montaña similares a la 32 y eso lo ha solucionado con túneles falsos. Son caros. ¿Qué es un túnel falso? Es hacer un túnel donde no se ocupa un túnel, valga la redundancia, y el techo del túnel se ve, y lo que hace ese techo es recibir el derrumbe. Cuando hay un derrumbe, cae sobre ese techo, no hay problemas de seguridad para las personas que están ahí, y si hay un derrumbe, el tránsito fluye, y entonces no hay que cerrar la carretera. Rolando sabrá mejor que yo, pero son como 12 zonas en las que se presentan estos derrumbes en la 32 y son donde se podrían colocar estos túneles falsos y son caros. Don Guillermo, sí, justamente eso le iba a consultar, porque yo recuerdo, sin más, hace 10 años se está hablando incluso de esa propuesta de los túneles, pero es realmente un tema de costos lo que ha impedido que se puedan ejecutar finalmente. Es un tema de costos y de voluntad porque entra entre lo mismo que estamos hablando ahora de que cada 4 años se reanaliza, porque hoy se está reanalizando los estudios que ya se han hecho como 4 veces hacia atrás, que son los mismos, y nos va a decir dónde son los problemas geotécnicos y qué es lo que hay que hacer, y que no se puede intervenir porque hay que entrar al terreno del parque. Entonces, movemos el mismo ciclo. Rehacemos estudios para llegar a la misma conclusión conforme van cambiando los políticos de turno. Y esas son las cosas que no deberían seguir sucediendo. Ya debería ir un continuo en este tema, en este tipo de temas, para que si ya está el estudio y está la solución, ¿qué es lo que yo hago para seguir? No que llegue un político a pararlo y volvamos a empezar desde cero porque tal vez esto está mal. Sin embargo, creo que nos sale más caro ir poniendo curitas, como decimos, en ese pequeño, en estas pifias incluso, ¿verdad? Que podríamos mencionar, nos sale todavía más caro y ya hubiéramos incluso construido los túneles que son lo necesario. Usted lo mencionaba muy bien, don Rolando, la planificación es más costoso ir haciendo estos pequeños esfuerzos, ir tapando baches en lugar de hacer una reestructuración de fondo. No, definitivamente, y eso también lo vemos en otros proyectos, lo podemos ver en la carretera San Carlos, que también tiene décadas de estarse tratando de completar. Hoy en día tenemos la Punta Sur, que es la que se está trabajando, lo vemos con muy positivamente, ¿verdad? Ojalá en la parte central también llegue a concretarse, pero sí hay un gran problema, y hay un problema geotécnico ahí grave en esa parte central que hay que resolver, y que ojalá se hagan los estudios necesarios, profundos, para que cuando empiecen los trabajos no tengamos los problemas que están sucediendo hoy en día, donde tenemos puentes que realmente vamos a tener que demoler porque realmente el terreno se está moviendo. Sí, perdón que lo interrumpa, sí. Don Rolando, hay 7 proyectos, mencionábamos en un reportaje que hicieron nuestros compañeros también del diario, 7 megaproyectos que quedan pendientes en este gobierno, y tal vez no hablemos solo de administraciones, es que cada 4 años venimos arrastrando obras de infraestructura que son importantes, que son fundamentales para el país. Ya hablamos de Ruta 32, pero mencionaban ustedes Ruta 27. Que empezamos a arrastrar, hay problemas, y si a eso le sumamos cuando viene Cambronero. Todos los años sufrimos muchísimo también los cierres en Cambronero. ¿Qué pasa entonces también en esa ruta al Pacífico? Esa es una también de las que nos duele muchísimo a nivel de producción. Correcto, porque también conecta nuestras regiones, aparte de la GAM, las otras regiones que tenemos periféricas a la GAM, son productivas y generan movimiento de su producción, así como generan también movimiento de sus importaciones.
Tenemos una red vial que es muy básica, prácticamente hay una línea para conectar cada región principal, algunas líneas secundarias que colapsan cuando falla la primaria, precisamente, y eso quiere decir que tenemos que tener una mejor red vial y también tener mejores recursos. Efectivamente, en la carretera de San Ramón hacia Caldera, tenemos también problemas de geotécnicos que hay que solucionar, que se repiten y se repiten, al punto que, por ejemplo, ahora ya se decidió en un tramo no seguir arreglando la carretera, sino hacer un puente. Y no es la primera vez que estamos pensando en hacer un puente donde tenemos problemas geotécnicos a 1 metro de altura del suelo, precisamente por el problema geotécnico, para poderlo cruzar y evitar. En eso tiene mucho más experiencia la NAMI que sí, bueno, ahí lo podemos ver en la Ruta 27, ¿verdad? Donde también tuvimos que construir un puente, ¿verdad? Por la situación geotécnica que está en el sitio. Definitivamente hay proyectos importantes, proyectos nuevos. El otro, San José San Ramón, un proyecto súper importante que tiene hace tiempos de tratar de concretarse. Incluso los peajes ya se estima todavía más caros de los que en su momento se habían planteado al inicio. Estamos enterados de que el proyecto, la semana pasada estuvimos reunidos con Juan José Madrid, que está a cargo de la unidad ejecutora de ese proyecto, y nos comentaba sobre el mismo, y nos alegra muchísimo, que es algo que se está trabajando, que ya va a salir, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para poder desarrollarlo. Vemos que hay un orden, hay un deseo de hacer las cosas mejor. Eso es algo que lo veo muy positivo para el país. Creo que a la gente le está, a los ingenieros del NOP, del CONAVI, la dirección ejecutiva, ven que tiene que haber un cambio. Porque si no, si seguimos así, estamos perdiendo competitividad. El no tener una infraestructura acorde con las necesidades de hoy en día, no nos hace competitivos. Y hay que dejar claro, este país está invirtiendo muy poco dinero en infraestructura. Y cuando hablamos en infraestructura estamos hablando que, por ejemplo, en la década pasada invertimos como país un 0.8% del Producto Interno Bruto. Desde el 2020 a la fecha estamos invirtiendo un 0.5%. Y más bien se recomienda invertir un 4%. Y cuando hablamos de inversión, y ahí tal vez Guillermo me va a ayudar, es no solamente crear obra nueva, que estamos haciendo con los puentes existentes, que estamos haciendo con las carreteras de este país, donde Costa Rica cuenta con una densidad de carreteras la más alta en Centroamérica y muchos países de Latinoamérica. Es decir, tenemos que invertir también en mantener lo que tenemos, y esa cultura no la tenemos.